demasiado saturado a esta hora. Creo que mejor nos conviene hacer grabaciones, estudiantes. Bueno, empiezo, niños. Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos lo que corresponde a la siguiente clase. El día de hoy tenemos, estudiantes, dentro de la parte del tema que es geoeconomía, tenemos un tema muy importante, estudiantes. El tema que vamos a tener a continuación se conoce con el nombre de lagos y lagunas. Cuando hablamos de lagos y lagunas, estudiantes, quiero darles a entender lo siguiente. Hablamos del tema conocido como el famoso lagos y lagunas. ¿Recuerdan ustedes la hidrografía? El tema de la hidrografía, jóvenes. La hidrografía, habiendo mencionado, recuerdan, es la ciencia que se encarga del estudio de las aguas. Las aguas en nuestro país se dividen, jóvenes, en vertientes. Producto de la famosa cordillera de los Andes que cruza por el territorio peruano, se divide la cordillera oriental, la cordillera occidental y la cordillera, jóvenes. De estas cordilleras mayormente toman el curso los ríos. Estos ríos, estudiantes, dan origen a lo que se conoce con el nombre de las famosas vertientes hidrográficas. Tenemos la siguiente. ¿Recuerdan ustedes la vertiente hidrográfica del Pacífico? Ahora sí. Si deteniendo, ¿recuerdan ustedes que la vertiente hidrográfica del Pacífico son los ríos de corto recorrido? Y estos ríos desembocan principalmente sus aguas al Océano Pacífico. Y uno de los ríos que mayormente desemboca sus aguas al Océano Pacífico es el río Tumbes, por decir. Cuando hablaban los jóvenes, ojo, que quede claro, el río Tumbes, el río Chira, el río Zarumilla, no forman parte de la vertiente de la cordillera, de la parte de la cordillera occidental en territorio peruano, sino forman parte, nacen en Ecuador, que quede claro. Después tenemos, jóvenes, hemos visto también la otra vertiente, la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, estudiantes? Estos ríos nacen principalmente toman su recorrido de oeste a este. Cuando hablábamos de estos recorridos de oeste a este, estudiantes, mayormente desembocan en un colector común, que es el río Amazonas. Y el río Amazonas hace que sus aguas desemboquen en el Océano Atlántico. Que quede claro. No podemos, jóvenes, que quede claro. No podemos decir que el río Amazonas es el río más largo del Perú. No, un error, un gran error. Sí podemos decir que el río Amazonas es el río más largo del planeta. ¿Pero por qué? Porque cruza por el río Amazonas, le pertenece no solamente a Perú, sino a Brasil también. Inclusive parte de Colombia, y hoy en día que inclusive Ecuador ya le han dado a Amazonía, ya le han dado ese permiso respectivo. Y se toma ese derecho. Ahora sí, si hablamos de esto del río Amazonas, es el colector común que mayormente desemboca en el Océano Atlántico. Tenemos que tener en cuenta que el río más largo del Perú es el río Ucayali, que quede claro, el río Ucayali. Ahora, si hablamos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica del Atlántico, nos vamos a una que se conoce con el nombre de vertiente hidrográfica o también conocida como cuenca endorreica. ¿Por qué se llama cuenca endorreica? Porque sus aguas no tienen salida al mar. ¿Y quién es esta? La vertiente hidrográfica del Titicaca, que lo hemos tratado en temas anteriores, que quede claro, que hemos tratado en temas anteriores, estudiantes. Ahora, el tema que vamos a ver a continuación tiene que ver sobre los lagos y lagunas. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo? El tema que vamos a tener a continuación se conoce con el nombre de lagos y lagunas. Pero mayormente, ¿cuál es la diferencia entre un lago y una laguna? Que uno es más pequeño que el otro, pero los lagos son mayormente dentro del aspecto de la hidrografía, estudiantes, forman parte de las aguas lénticas. A ver, ¿qué significa esto? Forma parte de las aguas lénticas. Son aguas que no tienen un recorrido, sino que se mantienen o permanecen en un mismo lugar. Inclusive entre ellos hay diferencias. Por ejemplo, si hablamos del lago Titicaca, es un lago, hablamos de que los lagos son más extensos que las lagunas. Son más extensas. Que inclusive, por ejemplo, el lago Titicaca descarga sus aguas a otro colector común, que es el lago que queda en territorio boliviano, que es el lago Popó. ¿Recuerdan ustedes? Y lo hace a través de un famoso río conocido como el nombre de Río Desaguadero.
A este río significa río efluente. Lo demás, los ríos que abastecen a los lagos se le conoce con el nombre afluentes. Y los efluentes es el que mayormente descarga sus aguas a otro lago común o a otro lugar, estudiantes. Ahora sí, vamos a ver, pero mayormente ustedes se dirán, pero profe, ¿de qué? Mayormente los lagos, como habíamos manifestado, son masas de agua más o menos profundas y extensas en comparación a la laguna. A ver, jóvenes, mayormente estos lagos se encuentran en las depresiones. ¿Qué significa? Por decir, en la famosa, cuando a través de la geodinámica, que la geodinámica es una ciencia que forma parte, jóvenes, la geodinámica se divide en dos partes. No sé si recuerdan, geodinámica interna y geodinámica externa. La geodinámica interna, jóvenes, son las que dan orígenes mayormente a través del movimiento de las placas tectónicas y erupciones volcánicas. Por ejemplo, a través de las placas tectónicas se dan origen a las famosas cordilleras o montañas. Cuando se forman las cordilleras, por decir, podemos decir, la famosa cordillera de los Andes, jóvenes, a través de la cordillera de los Andes quedan, a través de estas formaciones van quedando, no sé si se habrán dado cuenta, entre ellas, entre estas cordilleras van quedando como una especie de un vacío. Estas son, jóvenes, por ejemplo, son depresiones. A ver, en algunos casos en algunos casos van quedando como depresiones, jóvenes, y mayormente al no tener salida, inclusive cuando quedan como una especie como tapón, y cuando los glaciares, jóvenes, descargan sus aguas, van descargando un colector a este lugar que es como tapón, y ahí se van formando, por ejemplo, los lagos. Son varios, los lagos son de varios tipos, jóvenes. No solamente hay lagos de tipo volcánico, de tipo tectónico, jóvenes, sino hay varios tipos de lagos, los cuales vamos a ver a continuación cuando hablamos de lagos. ¿Cuáles son los orígenes de los lagos? Mayormente que hablamos de un lago tectónico, hablábamos, el mismo nombre lo dice, tectónico, producto de las famosas placas tectónicas. Cuando hablamos de las famosas placas tectónicas, recuerdan ustedes que en la estructura interna de la Tierra, en el manto superior, se encuentra la famosa capa conocida con el nombre de astenosfera. Ahora sí, cuando la astenosfera, la placa tectónica se va poniendo encima de la otra, va dando origen a las cordilleras, por ejemplo. Pero también forma, jóvenes, las famosas fallas o hundimientos. A través de estos, jóvenes, a través de tipo tectónico, mayormente se encuentran también los que son los lagos. Algunos lagos, por ejemplo, son de origen tectónicos. Ahora sí, pero también hay otros lagos que son de origen volcánico. ¿Qué significa, jóvenes, de origen volcánico? Mayormente son producto de las erupciones violentas. Por ejemplo, cuando una erupción se produce en el mar, dan origen aquí. ¿Tienen idea ustedes? Cuando una erupción volcánica se origina en el mar, en el futuro da origen ¿a qué? A las islas. Pero cuando una erupción se produce en la parte continental, jóvenes, van dando origen mayormente a una forma de un cono. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué mencionamos de origen volcánico? Porque, por ejemplo, eso fue hace miles de años, a medida que iba pasando, transcurriendo, se iba formando mayormente la atmósfera, por ejemplo. Por decir, con el transcurrir del tiempo, algunos volcanes, jóvenes, han dejado de funcionar. Y en estos vacíos que han dejado los volcanes se han originado, jóvenes, en algunos se han originado los famosos lagos. Ahora sí. A ver, chicos. Un ratito que quiero ver quién están. Ahora sí, chicos. A ver. Como les decía, estudiantes, yo a ustedes, también inclusive hay lagos que se forman producto del deslizamiento del terreno. ¿Qué significa esto? No sé si recuerdan que no sé si habrán oído hablar, jóvenes, no sé si habrán oído ustedes hablar sobre los huaicos. En nuestro territorio peruano, jóvenes, mayormente se produce deslizamientos. Y estos deslizamientos a veces hacen que en el territorio, producto de los deslizamientos, jóvenes, en algunos lugares queden en una especie como taponeados. Es decir, rodeado. Las aguas quedan rodeadas. Y al quedar rodeadas, jóvenes, mayormente es producto de esto, se dan origen también a otros tipos de lagos.
cuando mayormente el curso del río es en un determinado lugar y mayormente producto de este deslizamiento del territorio, esta parte del río, jóvenes, quedó bloqueada, dan origen a los lagos. También tenemos lagos de origen glaciar. A ver, chicos, ¿qué significa lago de origen glaciar? Mayormente, que como normalmente en las partes altas de las cordilleras también se van originando mayormente jóvenes, también se van originando los lagos. Por ejemplo, tenemos la Laguna Negra o tenemos, por decir, la laguna jóvenes que están en la parte de Piura. Por ejemplo, en las partes altas de la laguna de la Guaringa, jóvenes, también forman parte de estos. Ahora sí, entonces tenemos diferentes tipos de lago, como les había mencionado yo a ustedes. Ahora sí lo vamos a detallar cada uno de ellos, estimados. Por ejemplo, tenemos los lagos tectónicos. Les había explicado donde mayormente producto de una falla o un hundimiento, jóvenes, o producto de una depresión. ¿Pueden observar ustedes acá? A ver, chicos, hay lagos que son también de tipo de glaciares. A ver, estudiantes, hay uno que tiene su audio prendido y se escucha que una señora está vendiendo. A ver, chicos, lagos de tipo de los glaciares. Entonces, en la parte alta de los glaciares queda una especie como una depresión, como un hundimiento, jóvenes. Entonces, esta agua, al no poder seguir el recorrido, dan origen a un lago, que es el lago de origen glaciar, jóvenes. ¿Ustedes han oído hablar, jóvenes, lago kárstico? ¿Recuerdan ustedes, estudiantes? Un lago kárstico. La palabra kárstico significa producto de los sumideros, por ejemplo, donde había un río, producto de este río, jóvenes, este río que tenía su recorrido, los sumideros, jóvenes, significa que el agua se fue al subsuelo. Y al quedarse en el subsuelo significa, la palabra kárstica significa lagos kársticos. Están en la parte del subsuelo, jóvenes, en parte mayormente honda. También tenemos algunos lagos son producto de las depresiones. Ya le había mencionado, jóvenes, depresiones, hundimientos. Por ejemplo, si hablamos de una depresión en nuestro territorio, la depresión Bayóvar, que en época de lluvia, producto del fenómeno del Niño, jóvenes, producto del fenómeno en la época de lluvias, como es esta depresión que Bayóvar queda en la parte de Sechura, en la época de lluvia se forma una laguna y que la población la aprovecha para poder con esta agua poder cultivar algunos terrenos. Por ejemplo, para que tengan una idea qué significa cuando hablamos lagos o de depresiones de rocas metamórficas. Ahora, si tenemos estos, como les había mencionado, los lagos tectónicos son lagos que mayormente, ya lo había manifestado, lagos que rellenan la zona donde se encuentra una depresión, similar como jóvenes en la zona de Bayóvar o en Sechura, lo que había explicado a ustedes. Pero mayormente, ¿cómo se originan estos lagos tectónicos? Producto de las fallas o plegamientos. ¿Qué significa una especie de falla? ¿Recuerdan el término de falla San Andrés? Similar, jóvenes. Producto del movimiento de las placas tectónicas producen un hundimiento. Y este hundimiento, jóvenes, hace que producto de los mismos glaciares o de los mismos fenómenos, por ejemplo, los fenómenos naturales como las lluvias, este lugar sea ocupado por las aguas. Ahora sí, ya lo había explicado qué significa mayormente el lago tectónico. También tenemos los lagos de cráter, que mayormente se encuentran en territorio norteamericano, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos, ¿qué es un cráter? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es un cráter, jóvenes? A ver. O por ejemplo. Como un hoyo. Sí, como un hueco, claro, correcto. Por ejemplo, a veces los cráteres se originan, jóvenes, mayormente a veces producto de un meteorito. También, por ejemplo, podemos decir del cráter de un volcán. A ver, jóvenes, ¿qué significa esto? Donde antes fue ocupado este terreno o esta zona estaba ocupada por un volcán, hoy en día, jóvenes, como dejó de funcionar el volcán producto de los glaciares o producto de los mismos fenómenos naturales, este vacío, jóvenes, fue ocupado principalmente por las aguas. Y ahora podemos decir lago de cráter, jóvenes. Ahora sí,
A ver, chicos, estimados, como habíamos mencionado, el lago de tipo de cráter, también tenemos lagos jóvenes de tipo de glaciar. Ya lo habíamos mencionado, ¿qué significa lago de tipo de glaciar? Que se encuentra en las partes altas, principalmente en las cordilleras. En las partes altas de la cordillera, que a veces son unos pequeños lagos, pero jóvenes han sido ocupados principalmente por las aguas. En esas pequeñas depresiones que dejan las cordilleras, al jóvenes al discurrir sus aguas y al no tener salida, ahí son ocupadas mayormente por el agua y forma un lago. Ahora, como podemos decir lo siguiente, los glaciares excavan en amplias cuencas, a ver chicos, y se instala mayormente en terrenos rocosos y dan origen a un lago, y este lago se convierte en lago de origen glaciar. A ver, productos jóvenes de la erosión. ¿Qué significa una erosión? Cuando mayormente se va descomponiendo la roca y va dejando como un hueco. Y ahí ese espacio es ocupado por los lagos. En nuestro territorio tenemos, por ejemplo, varios lagos. Por ejemplo, podemos decir el lago Titicaca, pero también hay otros lagos en la parte de la sierra peruana. A ver, chicos. Pero también hay otros tipos de lagos que son de origen aluviales, mayormente. Por ejemplo, un ejemplo. No sé si habrán oído hablar ustedes de las famosas cochas. Pero no cochas del cerdo, por favor. No, chicos. Hoy, hoy. No. Algunos de ustedes Profesor, dirán, es lo profe, primero que se me vino a la es mente. enorme. No, niños. Estamos hablando de lo siguiente. Por ejemplo, por decir, yo no sé si habrán visto ustedes, jóvenes, cuando tratamos de ver sobre el tema de la vertiente hidrográfica del Atlántico. Los ríos en la selva tienen su recorrido, pero hay un momento que queda, jóvenes, producto de del deslizamiento de las tierras. El río era su recorrido por este lugar, pero producto del deslizamiento de la tierra, taponió esa zona, entonces el río tuvo que seguir otro recorrido. Y ahí en esa zona, jóvenes, quedó ocupada por las aguas, ahí se formaron unos lagos. Ahora, si tenemos los siguientes, mayormente, los lagos aluviales mayormente se deben a la acumulación de las aguas o represas de agua en una cuenca. A ver, chicos, que puede ser una represa de manera natural o una represa de manera artificial creada por el hombre principalmente. A ver, mayormente es producto de la colmatación o mayormente deslizamiento de las tierras que producen este lago. Ya habíamos mencionado el lago de tipo glaciar, jóvenes. A ver. Pero también, si como el tema se conoce con el nombre de lagos y lagunas, estimados, ahora el siguiente punto que vamos a tratar es las lagunas. Cuando hablamos de lagunas, estimados estudiantes, las lagunas es similar que el lago, pero una gran diferencia, jóvenes, que son más pequeñas. Son más pequeñas. Por ejemplo, en comparación al famoso lago Titicaca, o los lagos, por ejemplo, el lago más extenso del planeta es el mar Caspio. Pero ustedes me preguntarán, pero profe, ¿por qué el mar Caspio es considerado el lago más extenso? ¿Por qué, jóvenes? Porque el mar Caspio antes tenía salida al mar, pero de productos jóvenes, producto de la formación del planeta, el mar, jóvenes, el mar Caspio no pudo tener salida al océano o al mar. Y por lo tanto, se quedó considerado como un lago, el famoso mar Caspio. El mar Caspio es el lago más extenso del planeta. Pero, por ejemplo, si hablamos del lago más alto del planeta, ¿cuál podríamos decir que se encuentra en la parte más alta? ¿Me pueden ayudar, por favor? El lago se encuentra en la parte más alta del planeta. ¿La Concagua? El lago, señor. Yo te he dicho la parte más alta. Error, señor. El lago más alto del planeta, que lo dividimos con el país vecino, país hermano por historia. ¿Lago El lago Titicaca, donde Lago nacimos, Titicaca. señores. Correcto. A ver, chicos. Por ejemplo, el lago más alto, el lago más extenso, tienen que ver una gran diferencia. El lago Titicaca no es el lago más extenso del planeta. El lago Titicaca es el lago que se encuentra en la parte más alta del planeta, que quede claro, no se confundan. Muchos jóvenes cuando terminan secundaria
Bien, la pregunta de un examen de admisión dice, ¿cuál es el lago más extenso del planeta? ¡Pum! De frente ponen el lago Titicaca. No, señores. El lago más extenso del planeta es el mar Caspio. Que quede claro. Ahora sí, niños, tratamos de lo siguiente. Mientras que los lagos, la mayoría de lagos se abastecen de ríos, tenemos a las famosas lagunas. Las famosas lagunas son unas pequeñas porciones de territorios. Por ejemplo, hablábamos de esa laguna que mayormente se le conoce en la parte sechura, dice la laguna La Niña le llaman, cuando en época de lluvia se forma, por ejemplo. La laguna, chicos, como seguíamos hablando, son masas de agua de menor extensión. Ya lo había explicado que los lagos. En nuestro país, niños, que forman parte de la vertiente hidrográfica del Pacífico, se forman 3.896 lagunas. 3.986 lagunas. Ahí se encuentran, por ejemplo, jóvenes, varias de las lagunas que se encuentran en la parte de Piura. Después también tenemos en la vertiente hidrográfica del Atlántico, que significa las que toman su recorrido hacia la selva peruana, que ahí es donde hay bastantes cochas, como les había manifestado, 7.441 lagunas de la vertiente del Atlántico. Y dentro de la zona del Titicaca, dentro de la zona de la cuenca endorreica del Titicaca, que forman parte de la olla hidrográfica del Titicaca, 841 lagunas. Ya lo había mencionado, son pequeñas proporciones o pequeñas extensiones en comparación a los lagos. Mayormente son menos profundas, jóvenes. La mayoría de su fondo está lleno de agua, lleno de tierra, error, jóvenes. A ver, niños, ahora sí, mayormente estos terrenos están rodeados por grandes pastizales que son principalmente son aptos para el consumo mayormente de los animales. Ahora sí, si hablamos, niños, si hablamos de las lagunas, por ejemplo, tenemos varias lagunas. Les había mencionado, forman parte de la vertiente del Pacífico, vertiente del Atlántico y de la cuenca hidrográfica del Titicaca. Las lagunas. Dentro de ellos dos, entre lagos y lagunas, tenemos uno de los, por ejemplo, el más extenso en nuestro territorio es el lago Titicaca. El lago Titicaca es de origen tectónico, producto de las fallas, que quede claro. A ver, este lago Titicaca, como lo había manifestado anteriormente cuando traté de mencionar a Pedro, jóvenes, el lago Titicaca lo compartimos con dos países. Nuestro país lo comparte con otro país, con el país vecino de Bolivia, país hermano por historia, jóvenes. A ver, el lago Titicaca es el más extenso de Sudamérica, sí, pero no del planeta. ¿Dónde la mayor cantidad de lagos? Si tratamos de hablar del planeta, es en América del Norte, la mayor cantidad de lagos. Allá en América del Norte, en comparación, por ejemplo, pero no son más extensos, son inclusive más extensos que el lago Titicaca. Ahora sí, jóvenes, ¿que dónde se queda en América del Norte? Entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. A ver, también tenemos otro de los lagos, mayormente el lago Junín, o también conocido con el nombre del lago Chinchaycocha. A ver, es el segundo lago más extenso. Mayormente dentro de esta zona se encuentran las famosas pampas, las pampas de Junín, por ejemplo, en esta zona, que mayormente la presencia de bastante de aves silvestres de esa zona. También tenemos otra de las lagunas. Una de las lagunas mayormente que es de origen glaciar, que ya lo había explicado, mayormente glaciar significa entre los glaciares, jóvenes, la laguna de Paca, jóvenes. Tenemos la laguna que se encuentra mayormente en la parte más boreal, jóvenes, del Perú, que es la laguna de Rimachi. También tenemos varias lagunas, jóvenes. Por ejemplo, jóvenes, tenemos bastantes lagunas, pero la donde mayormente es utilizada como una laguna medicinal, las lagunas son mayormente las que se encuentran en territorio en la parte de la región de Piura, pero en la parte de la sierra piurana. Ahora, ¿por qué ustedes se podrán pensar, profe, ¿por qué son importantes las lagunas? ¿Cuál es la importancia de las lagunas? ¿Cuál es la gran importancia de estas lagunas? Las lagunas, jóvenes, son importantes porque principalmente regulan la temperatura. A ver, ¿alguien me puede explicar qué significa la palabra regula la temperatura ambiental? ¿Por qué dicen que los lagos o lagunas
sirven como, regulan la temperatura ambiental? A ver, chicos. Por ejemplo, ¿por qué la Disminuye la, población? la temperatura, ¿Cómo, disculpa? que disminuye la temperatura. Sí, disminuye, correcto. Disminuye, jóvenes, a veces la temperatura, pero por ejemplo, en esta época de frío que estamos, la población de Puno, la mayoría de la población de Puno vive alrededor del lago Titicaca. El lago Titicaca, por ejemplo, el lago Titicaca o las lagunas sirven como termorreguladores, termorreguladores. ¿Y en qué aspecto? Por ejemplo, en el día sale el sol, se calientan las aguas, y en la noche, jóvenes, sirven como termorreguladores. Hacen que la temperatura sea apta normalmente para la población. Por ese motivo las poblaciones viven en la sierra, viven cerca de los lagos o lagunas. O por qué no decirlo, jóvenes, mayormente también como regulan las temperaturas. ¿Recuerdan ustedes que la cultura tiahuanaco, que para poder cultivar sus terrenos agrícolas, hacía similar como quien dice, regaba, echaba agua, empozaba las aguas para que los terrenos agrícolas o los productos agrícolas no se quemen o no se malogren? ¿Recuerdan, jóvenes, con qué nombre se conocían esos? ¿Con una C o con una W? A ver, chicos, cualquiera de los dos términos era. Historia del Perú, chicos. Historia del Perú, segundo año. Cultura tiahuanaco, el primer año. Los famosos guaru guaru, guaru guarus, estudiantes. Los guaru guaru, los tiahuanacos conocían esa técnica. Y posteriormente la población joven se fue estableciendo en esos lugares. Ahora sí, ¿por qué más es importante las lagunas? ¿Por qué más podemos decir que las lagunas son importantes? Las lagunas, estudiantes, son importantes, ¿por qué? Porque regulan la temperatura, normalmente ya habían manifestado, sino que porque conforman grandes reservas acuíferas. ¿Alguien me puede explicar qué significa el término reservas acuíferas? A ver, niños, reservas acuíferas. Porque mayormente se encuentran varias especies que habitan en el lago, jóvenes. Por ejemplo, hay varias especies que se encuentran en la zona del lago Titicaca, que no solamente para especies acuáticas, sino también para las aves, por ejemplo, que son de esa zona. Pero, por ejemplo, podemos decir lo siguiente. Cuando hablamos de acuífera, podemos decir que mayormente en el lago Titicaca se introdució una especie, por ejemplo, la trucha. La trucha se trajo de otro lugar y se adaptó a esta zona, para que tengan idea. La trucha se adaptó a estos lugares. Ahora, como yo les decía a ustedes, estudiantes, ahora, ¿cuál es otra de la importancia de los lagos Titicacas? Sirve para generar energía eléctrica. Algunos lagos o algunas lagunas, jóvenes, se aprovechan mayormente de estos lagos y lagunas, que por ejemplo, hay algunas lagunas que son artificiales o lagos artificiales, jóvenes, que inclusive se aprovecha para generar energía eléctrica. Los lagos también son importantes porque albergan la mayor cantidad de recursos animales, tantos acuáticos, tantos terrestres, tantos como aéreos. Ya les había manifestado. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el problema que presentan los lagos o lagunas en la actualidad? A ver, chicos, ¿alguien me puede dar una respuesta? ¿Cuál es el problema que presenta hoy en día los lagos y lagunas en la actualidad? La contaminación. Dime. La contaminación. Correcto, pero ¿cómo te hago la pregunta? ¿Pero cómo la contaminación? ¿Cómo? ¿Contamina el aire? No, por nosotros. A ver, Por dime. la mano de obra, por la basura que desechan en el mar. Correcto, correcto, porque normalmente, por ejemplo, a ver, dime, ¿está bien la respuesta? Dime, Pedro. Dime, Pedro, antes que se me termine el tiempo. Otra vez, niño, ¿está? La basura que tiran al río y hace que... Señor, ¿el río es lago o laguna? No, señor. El lago. Ya, a ver, chicos, mire, ¿saben cuál es el problema que presentan los lagos o lagunas? Por ejemplo, en el caso de la población de Puno, jóvenes que vive alrededor del lago Titicaca, no sé si recuerdan ustedes cuando el profesor de historia les explicó lo que se conocía mayormente las islas artificiales o las casas flotantes. La mayoría de la población que vive en Puno, jóvenes,
vive alrededor del lago Titicaca, ¿y qué es lo que hace? Comienza con la misma plantita de totora, la comienzan a cortar y comienzan a arrojar a las orillas. Y ahí construyen sus viviendas. Pero yo me pregunto, ¿y dónde hacen sus necesidades? Y aquí el problema. ¿Dónde, por ejemplo, se van a miccionar? ¿Dónde arrojan los desperdicios? Ahí, por eso, como escuchando a su compañera, por el arrojo de basura, jóvenes contaminan los lagos o lagunas. También productos, jóvenes, de una actividad económica tan importante, que solamente el Perú lo exporta como materia prima. A ver, dígame la otra. Otro de los problemas. Que es igual que el río Tumbes, el problema, en la parte alta. Otro problema presenta. ¿Saben qué, niños? Antes que se me termine el tiempo. Producto de la actividad minera, jóvenes. ¿Qué hace la minería? Arroja, jóvenes, sus relaves mineros, es decir, el agua contaminada, a los lagos o lagunas. Lo que sucede en Cajamarca, lo que sucede en la sierra, por eso pelean por ese derecho, jóvenes, porque el producto, dice, ¿de qué sirve tener dinero si en el futuro va a estar todo contaminado y no va a haber que comer? A ver, chicos, como yo les decía, niños, como yo les decía a ustedes, que quede claro, estimados. Hasta aquí alguna pregunta, porque me falta menos de 30 segundos. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. ¿Sí me entendieron? Dime, disculpa. ¿Va a Dime, dejar tarea? sí, niño, revisen archivo, por favor. En archivo revisen. En archivo revisen, está todo lo que yo les he dicho. Ya envíenme tareas porque ya van con esta 3, chicos. Y ahora sí, por favor, se cuidan. Cuídense todos. Por favor, obedezcan a papá, chicos. Los casos de Luego, contaminación. profe. Sí, dime, chao, sí, profe. chicos. Cuídense. Y deja de salir a la calle, Pedro. A ver, chicos. Ay, no. A ver. ¿Cuál es el lago más extenso del planeta? Antes que se vaya a cortar, antes que se corte. Titicaca. El mar Caspio.